El Centro Democrático ha dicho en varias oportunidades que apoyarán lo que le convenga al país, pero entonces esto habla de una coalición frágil y un apoyo que no será irrestricto al nuevo gobierno. ¿Cómo lo ve? Yo creo que la unidad no necesariamente representa uniformidad. Aquí lo que hace falta es crear confianza, porque la confianza no se decreta, la confianza realmente se construye. Y el gobierno tiene que empezar ese camino de reconstruir, o más bien de construir una agenda que genere confianza en la coalición del gobierno. Hay unas mayorías claras, hay unas mayorías en las que está el Partido Conservador, la mayoría del Partido Liberal, el Centro Democrático, Salvación Nacional, el Partido de la U, el Partido Mira, y entonces allí encontramos a Cambio Radical también. Es una coalición muy fuerte, pero que no ha encontrado cuál va a ser ese derrotero, esa agenda que les va a permitir encontrarse en torno a la actividad legislativa, en torno a la agenda política. Porque aún no conocemos esa agenda, ¿no? Claro, y ese es el gran desafío, porque es que mire usted lo que hemos vivido, es realmente dos votaciones que, pues la primera es una votación que no debió pasar, realmente se debió presentar un acuerdo antes de llegar al 20 de julio para poder tener unidad de esas mayorías y lucir ese músculo político por parte del gobierno para dar un primer mensaje, no se dio. Ahora, lo que viene pasando, la decisión de la posesión, me parece que es una discusión que genera un desgaste político, que realmente no es necesario. Pero ya se lograron unas mayorías clarísimas. La elección de la Cámara. Falta Senado, ¿no? La Cámara tuvo una elección bastante, digamos, clara, contundente en las mayorías. Y ahora lo que viene es, pues, yo creo que la derecha no tiene ni siquiera la opción. Tiene una obligación de unirse, de trabajar en una agenda para recomponer los temas que vienen funcionando mal. Diana. La salud, la seguridad, la confianza, la economía. Ahí hay lo que les digo, no es una opción, es una obligación de la derecha democrática. Yo soy muy optimista porque sí hay un programa de gobierno. Hay una campaña que se hizo donde estos partidos, en general, apoyaron en segunda vuelta a Abelardo de la Espriella. Y eso nos permite saber que hay una coincidencia en general. Claro, habrán detalles que ahí tenemos que tener cuidado. En estos días que han sido difíciles, como lo dijo el senador Mota, yo he sido uno de los que ha estado promoviendo que nos unamos, que haya diálogo. Yo creo que es muy importante el rol, por ejemplo, del ministro del Interior. Si usted ha estado en eso, cuénteme un poquito dónde es que están esas, digamos, problemáticas, dónde están esos puntos que han impedido que esa unidad se dé más rápidamente. Yo creo que en la medida en que el gobierno mantenga el respeto a la división de poderes, los partidos del centro a la derecha se van a poner de acuerdo. Mira que... Pero entonces usted me está diciendo que una de las razones por las cuales esa unidad estaba difícil era porque estaban viendo al nuevo gobierno no respetando la división de poderes. Cuando el ministro del Interior promueve permanentemente lo del tema de la presidencia del Senado, esto generó una dificultad que afortunadamente ya la superamos. El doctor De Luque va a ser presidente del Senado el próximo año. Y entonces ahora viene un tema importantísimo: ¿qué hacemos con el presupuesto que va a estar desfinanciado? Viene la construcción del plan de desarrollo. Yo creo que aquí es importante el diálogo. Por ejemplo, el ministro del Interior reuniéndose con los partidos que el doctor Hostos acaba de mencionar y buscar esos puntos de trabajo, porque hay una oposición muy fuerte que es la que tenemos que tener cuidado. Motoa, quería preguntarle un poco eso, ¿qué implica ese llamado a la unidad de la patria por encima de todo que hace Carlos Suárez? ¿Es un llamado también a recoger otros sectores políticos? Es que, Diana, yo creo que aquí hay que tener algo claro. Pasar la página no significa que se desconozca. Discrepancias que van a existir durante el cuatrenio del presidente electo Abelardo de la Espriella con partidos políticos y particularmente con lo que ha ocurrido con Centro Democrático. Pero yo diría que aquí hay un punto claro que hay que decirle a los oyentes. No se trata de una rendición de una parte frente a la otra, ni de que el Partido Centro Democrático sea subordinado al presidente de la República, ni caso contrario. Aquí lo que se trata, y ya lo hemos advertido, era generar una interlocución sincera, franca, y que los temas que le interesa al país prontamente comiencen a tener una construcción y una ruta.
los temas de salud que este gobierno destruyó. Diana, Cambio Radical presentó una propuesta de reforma de la salud, ley estatutaria, junto con el Centro Democrático. Hay un instrumento que puede utilizar el gobierno actual de Abelardo La Espriella. La recuperación de la política de vivienda es una bandera Pues de cambio esperemos radical. la agenda. Yo por ahora quiero Temas mantenerme en un tema que me parece fundamental. Entre los partidos Sí. afines podemos ir construyendo para poder hacer respuesta inmediata a la voluntad de los colombianos y a la ilusión de los colombianos. Empiezo por María José con un tema y es la elección del nuevo Contralor. ¿Hasta qué punto, qué puede traer la elección del Contralor General para la coalición y para el nuevo gobierno? ¿Cómo determinar el interés del gobierno con esta elección? ¿Es posible una nueva alianza, pacto Centro Democrático? Bueno, no. Yo lo primero que quiero decir es, digamos, uno ve que hoy se habla de una nueva derecha y de una derecha, centro derecha, decía el senador. No, esa es centro derecha, sí, no. Para mí, pues lo que existe es una derecha extrema derecha y una derecha. Y yo creo que hay que decírselo con toda claridad al país. Así como nosotros somos sectores progresistas de izquierda, tranquila, y nos enmarcamos en unas posiciones ideológicas, y yo creo que entre más claro tenga la gente en qué estamos, pues va a poder inclusive participar del debate público, que es lo que viene en los próximos 4 años. En segundo lugar, yo creo que la pregunta que también se debe hacer, inclusive la podemos hacer públicamente, es si el gobierno entrante requiere sumisión de sus aliados o, digamos, un diálogo con los aliados y una construcción conjunta. Y yo creo que parte de lo que devela lo que pasó la semana pasada es eso. Era una discusión por las formas y por el reconocimiento a un sector político dentro de la derecha. Y esto yo creo que es fundamental. Ahora, por otro lado, yo creo que hay 2 situaciones que pueden dejarnos ver tal vez cómo va a ser el futuro. Lo primero, la elección del presidente del Congreso, donde evidentemente no queda electa la propuesta del senador de Luque, quien además no he escuchado en el país una gran crítica alrededor, por ejemplo, de las condenas. Yo sé que no existen los delitos de sangre, ni mucho menos en este país. Ahí sí tengo que decir yo, esto es un caso de hace 25 años. El señor padre del señor de Luque se entregó con un acuerdo con la Corte Suprema de Justicia, en un caso que, digamos, no tendría por qué hoy entonces ensuciar al senador que aspiraba. Independientemente de eso, hubo una discusión profunda, pública, deliberante en los medios de comunicación, en las redes, incluido el líder máximo del Centro Democrático en relación con quién debía ocupar la presidencia del Congreso. Nosotros, por supuesto, actuamos en función de respetar la forma en la que tradicionalmente se han hecho los acuerdos en el Congreso. Desde mi punto de vista, mi experiencia en el Congreso, el primer año le corresponde a la bancada mayoritaria que se haya declarado de gobierno. Entiendo, la bancada mayoritaria es y será el Centro Democrático. Pero ya pasamos por esa discusión. Sí, pero por eso el pacto histórico hizo esa decisión. Entonces no existe el petrovivismo. La tomaría en el caso del Contralor. Nosotros vamos a actuar en el marco de lo que se nos presenta en este gobierno, y es que nosotros vamos a votar por quien realmente garantice el sistema de contrapesos en nuestro país, que es para lo cual es una de las funciones que tiene el Contralor, que defienda la democracia, que actúe de manera justa. Pero lo que debe quedar claro es que actuaremos en bloque. Pero lo que sí es cierto es que el pacto histórico actuará en bloque.